Una joven desapareció de su propia casa, y desde el principio casi nada sobre el caso tenía sentido. Cuanto más tiempo pasaba, más preguntas aparecían. La policía investigó durante años, pero nunca logró acercarse realmente a la verdad, hasta que un investigador retirado comenzó a hablar del caso en su podcast. Y cuando empezó a revisar la historia desde el principio, todo cambió. Lo que salió a la luz dejó completamente sorprendida a una pequeña comunidad y finalmente llevó a una respuesta que nadie estaba preparado para escuchar. Courtney Coco nació el 30 de marzo de 1985 en Alexandria, Luisiana. Era la menor de 3 hermanas y como la hija más pequeña de la familia, recibió mucho cariño y atención. Tenía una relación especialmente cercana con su padre, pero cuando apenas tenía 8 años, él murió inesperadamente. La pérdida la afectó profundamente. Incluso ayudó con los preparativos del funeral y fue ella quien eligió el lugar del cementerio donde su padre sería enterrado. Después, le dijo a su familia que algún día quería descansar junto a él. Durante su infancia y adolescencia, Courtney fue una joven muy activa. Practicó béisbol y softball, participó en el equipo de porristas y también estuvo involucrada en la gimnasia. Incluso antes de terminar la preparatoria, comenzó a tomar clases universitarias en una ciudad cercana. Con el tiempo, desarrolló un gran interés por las ciencias forenses y empezó a pensar seriamente en trabajar algún día en ese campo. Le fascinaba analizar crímenes, escribir los detalles en papel y tratar de encontrar una solución paso a paso, como si ella misma estuviera llevando una investigación. Después de terminar la preparatoria, su hermana mayor la ayudó a conseguir trabajo como recepcionista en un consultorio dental local. Por esa misma época, Courtney decidió independizarse. Rentó una pequeña casa y se mudó de la vivienda de su madre, aunque continuó siendo muy cercana a su familia y visitándola con frecuencia. El viernes 1 de octubre de 2004, Courtney visitó a su madre y a su padrastro antes del fin de semana. Ellos estaban preparándose para salir de campamento y le pidieron que cuidara a los perros mientras estaban fuera. Su madre también le dijo que aprovechara la leche y el pan que quedaban en el refrigerador para que no terminaran echándose a perder. Pero cuando regresaron el domingo por la noche, algo llamó inmediatamente la atención de la madre de Courtney. Los recipientes de comida de los perros estaban vacíos y los animales parecían llevar tiempo sin haber sido alimentados. La leche y el pan seguían en el refrigerador, exactamente como estaban. Además, la casa tenía un aspecto extraño, como si Courtney nunca hubiera pasado por allí. Aún así, su madre no pensó inmediatamente en lo peor. Courtney tenía 19 años, vivía sola y podía haberse quedado con amigos o estar ocupada con el trabajo. Su madre imaginó que quizá había alimentado a los perros el sábado o incluso el domingo por la mañana y decidió no preocuparse demasiado. Pero al día siguiente, lunes, recibió una llamada de la policía. Era el sargento Green. Primero preguntó si Courtney estaba en casa. Su madre explicó que su hija vivía por su cuenta y entonces quiso saber qué estaba ocurriendo. La respuesta fue aterradora. La policía de Winnie, Texas, había encontrado el cuerpo de una joven. La localidad estaba a casi 180 millas de Alexandria. La víctima no tenía identificación y los investigadores no habían encontrado nada que permitiera saber quién era, excepto por un objeto. Un anillo de graduación. El anillo tenía grabado el nombre de Alexandria Senior High School y un nombre más. Courtney Coco. Su madre se negó a creer que fuera su hija. No podía imaginar ninguna razón por la que Courtney hubiera viajado hasta Texas y aseguró que no tenía ninguna conexión con aquel estado. Entonces recordó algo. Unas semanas antes, la casa de Courtney había sido robada en varias ocasiones. Diferentes objetos habían desaparecido y su madre pensó que el anillo de graduación podía haber sido uno de ellos. Tal vez alguien lo había robado y por alguna razón había terminado junto al cuerpo de una mujer desconocida. Pero el sargento Green le explicó que había otra razón por la que la policía había llegado hasta ella. Los antiguos reportes de los robos aparecían registrados bajo el nombre de Courtney. Mientras tanto, los investigadores de Texas seguían intentando descubrir quién era la joven encontrada en el edificio abandonado. Todo había comenzado esa misma mañana, cuando un granjero que conducía su tractor cerca del lugar creyó haber visto un cuerpo en el interior.
avisó a la policía y un detective local acudió para comprobarlo. Al principio, el investigador pensó que quizá el hombre se había equivocado. Winnie era una comunidad pequeña y los asesinatos eran algo extremadamente raro. Pero al llegar, descubrió que el granjero tenía razón. Había una joven muerta dentro del edificio. Su cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición. La ropa de la parte inferior de su cuerpo había desaparecido y su camisa estaba levantada. Además, estaba colocada de una manera muy particular, con los pies apuntando hacia la entrada. Para el detective, aquello parecía deliberado. Era como si alguien hubiera colocado el cuerpo de esa forma para asegurarse de que la primera persona que entrara al edificio lo encontrara. Debido a la poca experiencia de la policía local en investigaciones de homicidio, los Texas Rangers fueron llamados para hacerse cargo del caso. En la escena no había bolso, identificación ni documentos. Los técnicos únicamente encontraron algunas huellas de neumáticos, marcas de zapatos en el polvo y una botella de cerveza cuya relación con el crimen todavía no estaba clara. También existía una contradicción importante. Aunque el cuerpo estaba muy descompuesto, los investigadores no creían que hubiera permanecido allí durante varios días. El edificio se encontraba en una zona por la que circulaban personas regularmente, y si el cuerpo hubiera estado allí desde hacía tanto tiempo, probablemente alguien lo habría descubierto antes. Por eso, los detectives comenzaron a sospechar que la joven había sido asesinada en otro lugar. Después, alguien habría transportado su cuerpo en un automóvil hasta el edificio abandonado y lo habría dejado allí. El investigador principal también consideró que el responsable podía haber intentado hacer que la escena pareciera un ataque sexual. Tal vez el objetivo era desviar la investigación y hacer que la policía buscara un motivo equivocado. Pero había algo que no encajaba. No existían heridas evidentes. El médico forense no encontró señales claras de traumatismo ni marcas visibles que explicaran cómo había muerto la joven. Mientras los investigadores intentaban resolver el misterio, la madre de Courtney comenzó a llamar a familiares y amigos. Y entonces descubrió algo que la llenó de miedo. Nadie había visto ni hablado con Courtney desde la noche del viernes. De repente, los perros sin comida y los alimentos que seguían intactos en el refrigerador adquirieron un significado completamente diferente. Courtney probablemente nunca había regresado a casa. La policía pidió que un familiar viajara a Texas para identificar el cuerpo. La madre y las hermanas de Courtney no pudieron hacerlo. Finalmente, su tío aceptó viajar hasta la morgue. Antes de irse, la madre le explicó que Courtney tenía un tatuaje de mariposa en la espalda y que recientemente había comenzado a usar brackets. Mientras él viajaba, la familia esperaba reunida en casa. Cuando finalmente llegó la llamada, la madre de Courtney no tuvo fuerzas para contestar. Su hermana respondió el teléfono. Después de escuchar las noticias, miró al resto de la familia y les dijo que tenían que comenzar a prepararse para un funeral. La joven encontrada en Texas era Courtney Coco. Ahora los investigadores sabían quién era la víctima, pero todavía tenían que descubrir quién la había matado y, sobre todo, por qué había terminado a cientos de kilómetros de su hogar. Para reconstruir sus últimos movimientos, los detectives regresaron a la casa de Courtney. La primera cosa que notaron fue que su automóvil había desaparecido. Sin embargo, las puertas estaban cerradas y no había señales de que alguien hubiera entrado por la fuerza. En la sala encontraron un juego de dominó sobre la mesa, una lata de cerveza y un cenicero. También había un cuaderno con 3 nombres escritos: Courtney, Jackie y Lewis. Todo parecía indicar que Courtney había estado allí con amigos durante la noche y que después simplemente había salido de la casa. Pero la cocina contaba una historia diferente. El bote de basura estaba tirado en el suelo, algo que podía indicar que había ocurrido un forcejeo. Y cuando los investigadores llegaron al dormitorio, encontraron algo todavía más preocupante. La ropa de Courtney estaba en el suelo. Entre las prendas estaban sus jeans y sus tenis, pero ninguno de esos objetos había sido encontrado junto a su cuerpo. Entonces apareció una teoría aterradora. Courtney podía haber sido asesinada dentro de su propia habitación. Después, alguien habría llevado su cuerpo hasta su automóvil y habría conducido hasta Texas. Había además otros 2 objetos que habían desaparecido de la casa:
la manta de su cama y la cortina de la ducha. Los investigadores sospecharon que podían haber sido utilizados para envolver el cuerpo y sacarlo de la vivienda sin llamar la atención. Debajo de la cama encontraron una pequeña caja fuerte. Estaba abierta, pero no había dinero dentro, solo una cajetilla de cigarros vacía. Eso llevó a los detectives a considerar que el crimen podía tener un motivo económico. También comenzaron a preguntarse si el asesinato podía estar relacionado con los robos que Courtney había sufrido semanas antes. Sin embargo, había un problema. Los robos anteriores habían requerido una entrada forzada. En esta ocasión, no había ninguna señal de que alguien hubiera irrumpido en la casa. Eso significaba que, posiblemente, Courtney había dejado entrar al responsable. Y si el asesino había entrado sin forzar la puerta, entonces era posible que Courtney lo conociera. La investigación comenzó a concentrarse en las personas que habían estado con ella aquella noche. Jackie era la mejor amiga de Courtney. Ella explicó que ambas se habían reunido alrededor de las 7 de la noche y después habían ido al restaurante donde trabajaba Lewis. Cuando terminó su turno, los tres regresaron a la casa de Courtney. Pasaron varias horas jugando dominó y conversando. Según Jackie, Courtney parecía completamente normal. No había mostrado miedo ni preocupación. Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, Courtney llevó a Jackie y a Lewis de regreso a sus casas. Al día siguiente, Courtney debía recoger a Lewis para llevarlo a trabajar, pero nunca apareció. La policía consideró la posibilidad de que Jackie o Lewis estuvieran involucrados, aunque pronto encontraron razones para descartarlos como principales sospechosos. Jackie había llevado a sus hijos aquella noche y permanecieron en la casa durante el encuentro. Además, no existían evidencias que demostraran que alguno de ellos hubiera viajado a Texas. Entonces, los investigadores dirigieron su atención hacia un hombre llamado Floyd Williams. Floyd había tenido una relación con Courtney poco antes de su muerte. Según personas cercanas a ella, la relación era complicada y ambos terminaban y regresaban constantemente. Pero la hermana de Courtney, Lace, proporcionó información que hizo que los detectives prestaran mucha más atención a Floyd. Lace afirmó que Floyd estaba involucrado en la venta de drogas. También contó que en una ocasión había visto moretones en los brazos de Courtney. Cuando intentó preguntarle qué había sucedido, Courtney evitó responder. Sin embargo, después le habría dicho algo que ahora parecía muy importante. Si algún día le ocurría algo, Floyd sería el responsable. Los investigadores llevaron a Floyd para interrogarlo. Cuando le preguntaron dónde había estado la noche en que Courtney desapareció, su respuesta no fue clara. Aseguró que había estado conduciendo por diferentes lugares, pero no pudo explicar con precisión dónde. También insistió en que él y Courtney llevaban tiempo separados y que no tenía ningún motivo para matarla. Pero la investigación reveló otro detalle. Floyd estaba saliendo con otra mujer, y cuando los detectives revisaron la actividad telefónica de Courtney, descubrieron que la última llamada realizada desde su teléfono había sido al número de aquella mujer. Eso llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de un conflicto amoroso. ¿Podía existir un triángulo entre Courtney, Floyd y aquella mujer? Por el momento, no había una respuesta. Floyd continuó negando cualquier relación con la muerte de Courtney. La policía obtuvo sus huellas y una muestra de ADN, pero no tenía pruebas suficientes para arrestarlo. Después apareció otro hombre, Fred, quien también había tenido una relación con Courtney poco antes de su muerte. Fred aseguró que la relación no había sido seria y que no tenía ningún motivo para hacerle daño. Al igual que Floyd, aceptó entregar sus huellas y una muestra de ADN. Después fue puesto en libertad. La investigación parecía estar perdiendo fuerza, hasta que la policía descubrió que el teléfono de Courtney había vuelto a mostrar actividad. La señal provenía de Houston, a unas 60 millas del lugar donde habían encontrado su cuerpo. Los investigadores rastrearon el teléfono hasta un edificio de departamentos ubicado en una zona peligrosa. Cuando los agentes llegaron, encontraron a un adolescente en el pasillo. Al ver a la policía, el joven salió corriendo.
Los agentes lograron detenerlo y encontraron el teléfono de Courtney en su bolsillo. El adolescente negó saber algo sobre el asesinato. Aseguró que había comprado el teléfono a 2 delincuentes locales, pero también dijo algo que llamó inmediatamente la atención de los investigadores. Había estado conduciendo un automóvil verde oscuro. La policía pensó que podía tratarse del vehículo desaparecido de Courtney. Poco después, recibieron una llamada informando que un automóvil similar había sido visto en aquella zona. Los investigadores confirmaron que era el vehículo de Courtney, pero para entonces, el automóvil había sido utilizado repetidamente por distintas personas, incluso para actividades relacionadas con drogas. Eso significaba que cualquier evidencia original podía haberse perdido entre las huellas y el ADN de todas las personas que habían utilizado el vehículo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Los técnicos encontraron una enorme cantidad de huellas mezcladas y no pudieron obtener un perfil de ADN claro del interior. Pero el maletero ofreció una pista. Allí encontraron varias manchas secas que parecían ser sangre. También recuperaron ADN de la tapa del maletero. Cuando compararon esa muestra con el material genético de los sospechosos, apareció una coincidencia. El ADN pertenecía a Fred, el antiguo novio de Courtney. Fred fue interrogado nuevamente, pero continuó negando cualquier participación en el asesinato. Cuando los detectives le informaron que su ADN había sido encontrado en el maletero, Fred ofreció una explicación sencilla. Había estado muchas veces dentro del automóvil y podía haber abierto el maletero en cualquier momento, incluso para guardar algo. La explicación no demostraba que fuera inocente, pero tampoco era suficiente para demostrar que era el asesino. Y entonces apareció otra pregunta. ¿Por qué había sangre de Courtney en el maletero de su automóvil? La respuesta dependería del informe médico que los investigadores todavía estaban esperando. Semanas después, finalmente llegaron los resultados, y la conclusión cambiaría nuevamente el rumbo del caso. Los resultados del examen médico finalmente llegaron, pero en lugar de aclarar el caso, abrieron nuevas preguntas. Los investigadores descubrieron que Courtney no tenía heridas visibles que explicaran su muerte. Tampoco encontraron señales de una agresión sexual, a pesar de la manera en que su cuerpo había sido colocado en el edificio abandonado. Esto hizo que los detectives sospecharan todavía más que la escena había sido manipulada deliberadamente para hacerles creer que se trataba de un crimen sexual. Pero todavía faltaba determinar cómo había muerto. Los especialistas concluyeron que Courtney había sido asfixiada. El responsable pudo haber utilizado una almohada o simplemente sus propias manos para cubrirle la boca y la nariz. Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, cualquier marca que hubiera quedado en su rostro probablemente ya no podía ser identificada. Sin embargo, había un detalle que seguía sin explicación. ¿Cómo podía el cuerpo de Courtney estar tan descompuesto si, según los investigadores, había muerto apenas unos 2 días antes de ser encontrado? La respuesta comenzó a aparecer cuando analizaron la evidencia encontrada en el automóvil. La sangre de Courtney estaba en el maletero. Los investigadores empezaron a creer que su cuerpo había permanecido allí durante un tiempo antes de ser llevado hasta el edificio abandonado. Y en las condiciones de calor de Texas, la temperatura dentro del vehículo podía superar fácilmente los 100 grados Fahrenheit. Ese calor extremo habría acelerado considerablemente el proceso de descomposición. Ahora los detectives tenían una teoría sobre lo que había ocurrido. Courtney probablemente había sido asesinada en otro lugar, posiblemente dentro de su propia casa. Después, su cuerpo habría sido colocado en el maletero de su automóvil y transportado hasta Texas. Pero todavía no sabían quién había hecho todo aquello. Y durante los meses siguientes, la investigación prácticamente dejó de avanzar. Pasó más de un año. La familia de Courtney estaba cada vez más frustrada. Sentían que la policía no estaba haciendo lo suficiente para encontrar al responsable y comenzaron a cuestionar la forma en que el sargento Green estaba llevando la investigación. La familia incluso empezó a buscar respuestas por su cuenta. Intentaron localizar testigos, reunir información y encontrar cualquier detalle que pudiera conducir al asesino.
De vez en cuando entregaban nuevas pistas a la policía, pero casi todas terminaban en un callejón sin salida. Entonces, aproximadamente un año y medio después del asesinato, ocurrió algo extraño. El teléfono del sargento Green sonó. Cuando respondió, la persona que estaba al otro lado de la línea solo dijo 3 palabras: "Follow the money", siguen el dinero, y después colgó. Green consideró que la llamada era lo suficientemente extraña como para pedir que rastrearan su origen, y el resultado fue inesperado. La llamada había salido de la casa del abuelo de Courtney. El detective comenzó a investigar el significado de aquella pista y terminó descubriendo algo que, hasta ese momento, aparentemente nadie había mencionado durante la investigación. Courtney había estado recibiendo dinero, mucho dinero. Poco antes de morir, su padre había sufrido un accidente laboral en el que perdió una de sus piernas. Como parte del acuerdo alcanzado después del accidente, su empleador había aceptado pagarle una cantidad considerable de dinero durante varias décadas. Cuando el padre de Courtney murió, ella quedó como la única beneficiaria de esos pagos. La razón era que él no era el padre biológico de las 2 hermanas mayores de Courtney. Ellas eran hijas de un matrimonio anterior de su madre. Courtney tenía apenas 8 años cuando su padre murió, así que durante los siguientes 10 años su madre administró el dinero. Pero cuando Courtney cumplió 18 años, los pagos comenzaron a llegar directamente a su propia cuenta. El sargento Green descubrió que Courtney recibía aproximadamente $1,500 al mes. Además, cada 5 años recibía un pago mucho mayor. Y había un detalle especialmente importante. Solo unas semanas antes de morir, Courtney había recibido un pago de $20,000 y había retirado el dinero en efectivo. De repente, la pequeña caja fuerte vacía encontrada debajo de su cama adquirió un significado completamente diferente. Los detectives comenzaron a pensar que el dinero podía haber sido el verdadero objetivo. Courtney difícilmente habría gastado los $20,000 en apenas unas semanas. Si el dinero había desaparecido de la caja fuerte, entonces alguien podía haberlo robado después de matarla. Pero la nueva teoría planteaba 2 preguntas enormes. ¿Quién sabía que Courtney estaba recibiendo aquel dinero? Y más importante todavía, ¿por qué nadie de su propia familia había mencionado esos pagos durante más de un año de investigación? A partir de ese momento, Green comenzó a observar el caso desde una perspectiva completamente diferente, y cuanto más investigaba, más dudas tenía sobre las personas cercanas a Courtney. Incluso comenzó a preguntarse si alguien de su propia familia podía estar involucrado. También consideró una posibilidad todavía más incómoda. Tal vez algunas de las pistas que la familia había entregado durante meses no estaban ayudando realmente a encontrar al asesino. Tal vez estaban desviando la investigación. Green descubrió que, si Courtney moría, su madre sería la siguiente beneficiaria de los pagos. Eso significaba que existía un posible motivo económico. Por esa razón, decidió interrogarla. Desde el comienzo de la entrevista, Green dejó claro que la estaba considerando una posible sospechosa. La madre de Courtney negó cualquier participación en la muerte de su hija. Aseguró que no sabía que sería la beneficiaria de los pagos si Courtney moría. Según su versión, siempre había creído que el dinero terminaría en manos de alguien perteneciente a la familia de su exesposo. Además, Green reconoció que existía un problema con aquella teoría. Si la madre de Courtney realmente quería obtener el dinero, no habría necesitado robarlo de la caja fuerte. Si Courtney moría, los pagos llegarían legalmente a ella. Por eso, aunque Green seguía sospechando que la madre podía saber más de lo que estaba diciendo, no encontró pruebas suficientes para relacionarla directamente con el asesinato. Entonces volvió su atención hacia Lace, la hermana de Courtney. Lace era la misma persona que había contado a los investigadores sobre los moretones que había visto en los brazos de Courtney y sobre la supuesta advertencia de que Floyd sería responsable si algo le ocurría. Pero Green nunca había podido confirmar aquella historia, y ahora descubrió algo más. Lace tenía antecedentes criminales relacionados con delitos como robo y agresión. Para Green, eso era suficiente para considerarla una posible sospechosa. El detective le pidió que acudiera a la estación. Le dijo que había nuevos avances en el caso.
Pero cuando Lace llegó, Green comenzó a hacerle preguntas mucho más difíciles. Lace negó haber tenido cualquier participación en la muerte de su hermana. Incluso aceptó someterse a una prueba de polígrafo. Sin embargo, cuando el examinador le preguntó directamente si había matado a Courtney, Lace comenzó a llorar. Después se quitó los sensores y salió corriendo de la habitación. Para los investigadores, aquella reacción era extremadamente sospechosa. Pero al día siguiente, Lace regresó. Esta vez aceptó responder nuevamente las preguntas y completó la prueba. El examinador no encontró señales de que estuviera mintiendo. Lace explicó que sufría una condición médica que requería medicamentos para controlar las convulsiones. Debido al tiempo que había pasado bajo interrogatorio y al estrés de la situación, había olvidado tomar una de sus dosis. A pesar de eso, Green continuó desconfiando de ella. Sentía que Lace respondía de manera demasiado cuidadosa y que parecía poco interesada en ayudar a encontrar al asesino de su propia hermana. Pero había un problema. No existía ninguna evidencia física que la relacionara con el crimen. Y sin pruebas, Green no podía hacer mucho más. Poco después, el sargento recibió una noticia inesperada. Ya no estaría a cargo de la investigación. La madre de Courtney había presentado una queja ante el jefe de policía. Acusó a Green de tratar a la familia de manera inapropiada y de acosarlos durante la investigación. El jefe no llegó a despedirlo, pero decidió retirarlo del caso. Otro detective tomó el control de la investigación. Intentó encontrar nuevas pistas, pero tampoco consiguió avances significativos. Y finalmente, el caso quedó frío. Pasaron los años. La familia de Courtney continuó intentando mantener viva la investigación. Dieron entrevistas, organizaron homenajes y siguieron hablando públicamente de ella. Pero nadie podía explicar quién la había matado. Entonces llegó el año 2019. La familia decidió contactar a un antiguo investigador de la policía estatal llamado Woody Overton. Para entonces, Overton ya estaba retirado de las fuerzas del orden y había creado un podcast en el que analizaba casos criminales utilizando su experiencia como investigador. Cuando escuchó la historia de Courtney, algo no le convenció. Overton comenzó a estudiar el caso y rápidamente llegó a una conclusión. Así que solicitó acceso a los antiguos archivos del caso. Mientras revisaba los documentos, comprendió que resolver el asesinato después de tantos años sería extremadamente difícil. La mayoría de las pistas se habían enfriado. Los posibles testigos habían seguido con sus vidas, y algunas evidencias importantes podían haberse perdido. Por eso, Overton tomó una decisión. Si alguien sabía quién había matado a Courtney, tenía que hablar. Y para conseguirlo, necesitaba que la historia volviera a ser conocida. En septiembre de 2019, comenzó a publicar episodios de su podcast dedicados al caso. La historia rápidamente volvió a ocupar la atención de Alexandria. Antiguos amigos, conocidos y personas que recordaban el asesinato comenzaron a hablar nuevamente sobre Courtney. En Internet aparecieron teorías y nuevas conversaciones sobre lo que podía haber ocurrido aquella noche. Pero también ocurrió algo inquietante. Parecía que había personas que no querían que Overton continuara investigando. En una ocasión, alguien rompió las ventanas de su automóvil. En otra, alguien cortó los cables del vehículo. A pesar de esas amenazas, Overton continuó. Y entonces, aproximadamente 3 semanas después de comenzar a hablar públicamente sobre el caso, recibió una llamada que cambiaría todo. Una mujer llamada Tiffany se puso en contacto con él, pero ella no tenía una teoría, tenía un nombre. Según Tiffany, llevaba años sabiendo quién había matado a Courtney y estaba convencida de que la información era verdadera. El nombre que mencionó fue Anthony Burns. Tiffany explicó que Anthony había sido el mejor amigo de su exesposo, Seamus, y, según ella, Seamus le había contado que Anthony era responsable del asesinato. Pero había algo todavía más importante. Tiffany aseguró que Seamus había dicho que Anthony se lo había confesado personalmente. Para Overton, aquella información podía convertirse en el avance que la investigación necesitaba. Pero existía un problema. Tiffany no había presenciado el crimen. Ella solo estaba repitiendo lo que había escuchado de otra persona. Y eso llevaba a una pregunta inevitable. Si Tiffany sabía aquello desde hacía tantos años, ¿por qué había esperado tanto tiempo para hablar?
Overton decidió comprobar si su información podía ser confirmada. Le pidió a Tiffany que se reuniera con su exesposo y tratara de conseguir que hablara sobre el caso. Ella aceptó, y lo que ocurrió durante aquella conversación terminaría convirtiéndose en una de las piezas más importantes de toda la investigación. Tiffany comenzó hablando con Sheamus sobre el nuevo podcast. Le explicó que muchas personas en Alexandria estaban escuchando las historias de Overton y le dijo que él también debería escuchar los episodios. Después le pidió que hablara con el investigador y contara lo que sabía sobre la persona responsable de la muerte de Courtney. La respuesta de Sheamus fue inmediata. Dijo que había sido Anthony Burns. No necesitaba escuchar ningún podcast para saberlo. Según Sheamus, Anthony había matado a Courtney por dinero, pero entonces añadió un detalle todavía más perturbador. Aseguró que la madre de Anthony había lavado la manta que él había utilizado para envolver el cuerpo de Courtney. En total, durante la conversación, Sheamus mencionó el nombre de Anthony 16 veces. Para Overton, aquello era una señal de que podía estar frente a una información muy importante. Ahora Overton necesitaba descubrir cuál era la relación exacta entre Anthony Burns y Courtney Coco, y cuando finalmente encontró la respuesta, la investigación tomó un giro completamente inesperado. Anthony no era un extraño. En el momento en que Courtney fue asesinada, Anthony estaba comprometido con Lace, la hermana mayor de Courtney. De repente, una serie de preguntas que habían permanecido sin respuesta durante años comenzaron a conectarse, y la investigación estaba a punto de regresar al punto de partida. Pero esta vez, con un nuevo sospechoso en el centro de todo, Anthony Burns. Cuando Overton descubrió que Anthony Burns estaba comprometido con Lace, la hermana de Courtney, la conexión entre ellos se volvió mucho más importante. El investigador se puso en contacto con el detective Tanner y le entregó toda la información que había reunido. Tanner decidió revisar el caso desde el principio y después de analizar las nuevas pistas, comenzó a considerar seriamente que Anthony podía estar relacionado con el asesinato. Antes de interrogarlo, Tanner reunió a la familia de Courtney para informarles que la investigación estaba nuevamente activa y que finalmente existía un sospechoso principal. Cuando mencionó el nombre de Anthony, la reacción fue inmediata. La madre de Courtney salió de la habitación, mientras Lace, que había sido su prometida, quedó completamente paralizada. Para la familia era difícil aceptar aquella posibilidad, porque después de la muerte de Courtney, Anthony había estado muy cerca de ellos. Incluso había ayudado a cargar su ataúd y había colocado una cruz cerca del lugar donde encontraron su cuerpo. Después, Tanner habló con Lace, y fue entonces cuando aparecieron nuevos detalles que no habían sido conocidos por los investigadores durante los primeros años del caso. Según Lace, el viernes en que Courtney desapareció, ella y Anthony habían tenido una fuerte discusión. Después de esa pelea, Anthony salió de casa y, según su versión, no regresó hasta el lunes. Sin embargo, con el paso de los años, Lace comenzó a sospechar que Anthony y Courtney podían haber mantenido una relación secreta. Recordó situaciones en las que ambos desaparecían al mismo tiempo y una ocasión en la que llamó a Anthony y creyó escuchar la voz de Courtney en el fondo. Cuando preguntó directamente si había algo entre ellos, ambos lo negaron. Lace también recordó otro detalle. Después del asesinato, cuando la policía devolvió algunas pertenencias de Courtney a su familia, encontró un anillo dorado que le resultaba familiar. Según Lace, Anthony le había regalado uno muy parecido. Al comparar ambos, llegó a pensar que podían ser anillos utilizados por una pareja, lo que aumentó sus sospechas sobre una posible relación entre Anthony y Courtney. Además, años después, Lace aseguró haber visto en la casa de la madre de Anthony una manta cuyo diseño le parecía similar al de la manta que había desaparecido de la casa de Courtney. A pesar de todo eso, Lace insistió en que nunca había sospechado realmente de Anthony y que por esa razón jamás había contado esos detalles a la policía. Sin embargo, los investigadores tenían motivos para cuestionar esa explicación. En la grabación obtenida por Tiffany, Sheamus había mencionado que Lace y Anthony lo habían hecho por dinero, señalando a ambos como posibles responsables. Eso significaba que, al menos según su declaración, no solo Anthony podía estar involucrado. Finalmente, llegó el momento de interrogarlo.
Cuando los detectives le preguntaron dónde había estado durante aquel fin de semana, Anthony dio una versión que no coincidía con la información proporcionada anteriormente por Lace. Él aseguró que había pasado el fin de semana en casa junto a ella y que ambos habían permanecido juntos durante gran parte del tiempo. Pero Lace había dicho algo completamente diferente. Según su declaración, Anthony había salido de casa después de la discusión del viernes y no había regresado hasta el lunes. Aún así, la policía todavía no tenía suficientes pruebas para arrestarlo. Pero la investigación continuó, y entonces apareció otra pieza fundamental. Mientras revisaban las cajas con los antiguos documentos del caso, los investigadores encontraron declaraciones de diferentes personas que habían asegurado que Anthony les había confesado el asesinato. Una de esas personas era una mujer que había conocido a Anthony en un bar. Otra era alguien de su círculo de conocidos. Según sus declaraciones, Anthony había hablado sobre la muerte de Courtney y había descrito detalles sobre cómo supuestamente la había asfixiado, envuelto su cuerpo en una manta y llevado hasta Texas. En aquel momento, la policía no había considerado esas declaraciones suficientemente confiables. Algunos de los testigos tenían antecedentes criminales y problemas de adicción. Además, según los informes, las supuestas confesiones habían ocurrido mientras Anthony estaba bajo los efectos del alcohol. Pero ahora la situación era diferente. Los detectives tenían varias personas que afirmaban haber escuchado a Anthony hablar sobre el asesinato. Después de tantos años, la investigación finalmente parecía tener una dirección concreta. Y esta vez, los fiscales creyeron que las pruebas reunidas podían ser suficientes para llevar el caso ante un tribunal. Anthony Burns estaba a punto de enfrentarse a la justicia, pero todavía quedaba una pregunta que llevaba casi 2 décadas sin respuesta. ¿Realmente había sido él quien asesinó a Courtney? ¿O algunas de las personas que habían estado cerca de ella seguían ocultando una parte de la verdad? En abril de 2021, casi 17 años después de la muerte de Courtney, Anthony Burns fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado. Según los fiscales, Anthony y Courtney habían mantenido una relación secreta y él pudo haber descubierto que ella había recibido una importante cantidad de dinero. También consideraron que los celos podían haber influido en el crimen. La teoría de la fiscalía era que Anthony atacó a Courtney en su habitación, la asfixió y después envolvió su cuerpo con la manta y la cortina de ducha que habían desaparecido de su casa. Luego habría colocado el cuerpo en la cajuela del automóvil de Courtney y conducido hasta Texas, donde finalmente lo abandonó. Anthony negó cualquier participación en el asesinato. Sus abogados destacaron que no existía evidencia física que lo relacionara directamente con el crimen y cuestionaron la credibilidad de algunos testigos. También argumentaron que la policía no había investigado lo suficiente a otros posibles sospechosos. Pero la fiscalía presentó las diferentes piezas de la investigación como un conjunto. Después de escuchar las pruebas, el jurado declaró a Anthony Burns culpable de asesinato en segundo grado. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El tribunal determinó que, aunque no existía una prueba física directa, todas las evidencias reunidas en conjunto eran suficientes para respaldar el veredicto. Anthony permanece en prisión cumpliendo una condena de por vida. Oficialmente, el caso de Courtney Coco quedó cerrado. Después de 17 años de preguntas, teorías y una investigación que durante mucho tiempo parecía no tener salida, finalmente hubo una condena por la muerte de Courtney. Pero incluso con el caso cerrado, algunas preguntas continúan. ¿Anthony actuó completamente solo? ¿O alguien más sabía lo que realmente ocurrió aquella noche? La verdad completa quizá nunca llegue a conocerse. Lo único seguro es que Courtney tenía apenas 19 años cuando su vida terminó, y su familia tuvo que esperar casi 2 décadas para ver a alguien condenado por su muerte. ¿Qué opinas de este caso? Déjame tu comentario, y si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para conocer más historias reales.